Hace 6 meses, en un retén de la Guardia Nacional sobre la carretera 80, entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, un federal me pidió la licencia de conducir. Eran las 11 de la noche. Yo venía cansado, con sueño, pensando en llegar a Fresnillo antes del amanecer. El muchacho se acercó por mi ventanilla con su linterna, me alumbró la cara y yo le entregué los papeles sin pensar en nada. Puro trámite, me dije. Otro retén más de tantos que uno pasa en esta carretera. Pero cuando el federal bajó la linterna para revisar mis documentos, yo le vi la cara. Y algo se me trabó en el pecho. Algo que no puedo explicar con palabras normales. El muchacho tenía una pinta chiquita en el canto del ojo izquierdo. Una pinta que yo conocía. Una pinta que había visto miles de veces en otra cara hace muchos años, cuando todavía era un chamaco pendejo que creía que podía huir de todo. Era la misma pinta que tenía Graciela, la madre de mi hijo, el hijo que yo abandoné hace 27 años, cuando apenas tenía 5 añitos, y dormía abrazado a un carrito de juguete que yo le había regalado. El federal que me estaba pidiendo los papeles esa noche, el elemento de la Guardia Nacional que me apuntaba con su linterna en medio de la carretera, era Emiliano, mi hijo, mi propia sangre. Y el cabrón no sabía que yo era su padre. Mi nombre es Nicanor Braulio Estrada Vázquez. Me dicen el Nica, aunque casi nadie me dice nada porque casi nadie me conoce. Tengo 54 años y llevo 31 arriba de un tráiler, recorriendo las carreteras de este país que a veces parece que no tiene fin. Nací en Fresnillo, Zacatecas, en una casa de adobe que ya ni existe, y ahí sigo viviendo cuando no estoy rodando, que es casi nunca. Mi ruta de siempre es Zacatecas a Nuevo Laredo, cargando autopartes y materiales industriales para las maquiladoras de la frontera. Manejo un International LT azul oscuro, modelo 2019, que compré usado con el sudor de muchos años y que cuido como si fuera hijo mío. Aunque de hijos, la verdad, yo no sé cuidar nada. Eso lo demostré hace 27 años cuando salí de madrugada de una casa en Fresnillo. Dejé 500 pesos en la mesa de la cocina y me largué sin despedirme del chamaco que dormía en el cuarto de atrás. No tuve los huevos de despertarlo. No tuve los huevos de decirle adiós. Y ahora, 27 años después, ese mismo chamaco me estaba deteniendo en un retén con una placa de la Guardia Nacional en el pecho y un apellido que no era el mío. Antes de seguir contándoles lo que pasó esa noche, quiero saber quién anda del otro lado escuchando esto. Díganme en los comentarios cómo se llaman y de dónde me están viendo. Porque esta historia no es nomás mía. Es de todos los que alguna vez salieron corriendo de algo y pensaron que la distancia iba a borrar las deudas. Es de todos los que creyeron que el tiempo arreglaba las cosas solito, sin que uno tuviera que hacer nada. Es de todos los padres que fallaron, de todos los hijos que crecieron sin entender por qué, y de todos los cabrones que un día se toparon con la vida de frente y la vida les cobró todo junto, con intereses, sin avisar. Necesito saber que no estoy hablando solo. Necesito saber que hay alguien escuchando esto que entiende lo que se siente cargar una deuda de 27 años y que esa deuda te llegue de golpe, en medio de la noche, en una carretera oscura, con la cara de tu propio hijo alumbrada por una linterna. Yo no soy un hombre de muchas palabras, nunca lo fui. No me gusta la música en la cabina, prefiero el silencio y mis pensamientos, aunque a veces los pensamientos son peores que cualquier ruido. Fumo un cigarro al día, siempre a las 10 de la noche. Es un ritual que llevo desde hace 20 años y que no pienso romper. No tomo alcohol desde el 2008, cuando casi me volteo en una curva cerca de Saltillo por ir manejando con unas cervezas encima. Ese día me prometí que nunca más, y nunca más fue. Tengo una cicatriz de quemadura en el antebrazo izquierdo, de cuando se me reventó un radiador en el 2003 y el agua hirviendo me salpicó. Cojeo tantito de la pierna derecha por un accidente de moto que tuve a los 19, antes de subirme al primer tráiler, y cargo en el cuello una cadena de plata que me regaló mi madre antes de morirse, la única cosa de valor que tengo y que no pienso vender aunque me esté muriendo de hambre. Soy seco, soy callado, no le caigo bien a mucha gente
Y la verdad es que tampoco me importa caerle bien a nadie. Pero lo que sí soy, lo que siempre fui, aunque me cueste admitirlo, es un cobarde. Un cobarde para las cosas que importan. En la carretera soy bravo, aguanto lo que sea, manejo 12 horas seguidas sin quejarme, le entro a cualquier carga y a cualquier ruta. Pero cuando se trata de la vida de verdad, de las conversas difíciles, de las responsabilidades que pesan, siempre fui de los que corren. Y esa noche en el retén, cuando vi la cara de mi hijo después de 27 años, lo primero que pensé fue en correr otra vez. El muchacho revisó mis documentos con la linterna. Movía el haz de luz entre la licencia y mi cara, comparando la foto, checando que todo estuviera en orden. Yo lo miraba de reojo, tratando de no ser tan obvio, pero no podía dejar de verlo. Tenía el pelo corto, casi rapado, como lo usan los de la guardia. Estaba flaco pero fuerte, de esos que se nota que hacen ejercicio. La piel morena, como la mía, como la de su madre, y el quijada, ese quijada cuadrado que yo veía cada mañana en el espejo cuando me rasuraba, ese quijada era igualito al mío. No había duda. No podía haber duda. Ese muchacho era Emiliano, mi Emiliano, el bebé que yo cargué en brazos cuando nació en octubre del 92, el chamaquito que aprendió a caminar agarrado de mi dedo, el niño que se quedó dormido en su cama la noche que yo me largué, abrazando un carrito de juguete rojo que le compré en el mercado de Fresnillo por 15 pesos. Leí el nombre en su uniforme. Decía E. Bárcenas. No decía Estrada. No decía mi apellido. Decía Bárcenas. Y entonces entendí. Graciela se había juntado con otro hombre, y ese otro hombre le había dado su apellido a mi hijo. Mi hijo ya no era mío. Mi hijo era de otro, y yo no tenía ningún derecho a reclamar nada porque yo fui el primero que se fue. Yo fui el que lo abandonó. Yo fui el que no tuvo los huevos de quedarse. El otro federal, uno más veterano, con panza y bigote canoso, estaba del lado del copiloto revisando la caja del tráiler. Alumbraba las puertas, checaba los sellos, hacía su trabajo. Pero yo ni lo pelaba. Toda mi atención estaba en el muchacho que tenía a 1 metro de mi ventanilla, leyendo mi nombre en la licencia de conducir. Nicanor Braulio, Estrada Vázquez. Ese nombre. Mi nombre. El nombre que Emiliano había escuchado de niño. El nombre que su madre probablemente mencionaba cuando le explicaba por qué su padre no estaba. Vi cómo el muchacho se detuvo un segundo. Vi cómo sus ojos se quedaron fijos en las letras de la licencia. Vi cómo algo cambió en su expresión, algo casi imperceptible, como una sombra que le cruzó la cara. Y luego, nada. Volvió a la normalidad. Me devolvió los papeles con la mano firme. Todo en orden, señor. Puede continuar. La voz le salió neutra, profesional, como si estuviera hablando con cualquier trailero de los cientos que pasan por ese retén cada noche, pero yo vi algo en sus ojos, algo que no cuadraba, algo que me decía que el muchacho sabía más de lo que estaba diciendo. Agarré los papeles, los guardé en la guantera, y tuve un segundo, un solo segundo para decidir qué hacer. Podía decirle algo, podía abrir la boca y decir, Emiliano, soy yo, soy tu padre, soy el cabrón que te dejó hace 27 años. Podía bajarme del tráiler, pararme frente a él, explicarle todo, pedirle perdón, rogarle que me escuchara. Tenía la oportunidad ahí, en ese momento, en esa carretera oscura, con la noche de testigo y el motor de mi International ronroneando bajito. Pero no lo hice. No pude. La misma cobardía de siempre, la misma cobardía de hace 27 años, me agarró de las tripas y me cayó la boca. Engané la primera. Solté el clutch y el tráiler empezó a moverse. Por el retrovisor vi cómo Emiliano se quedaba parado en medio de la carretera viéndome alejar. No sé qué estaría pensando. No sé si me reconoció o nomás le pareció raro el nombre. No sé si en ese momento estaba recordando la misma foto vieja que yo cargo en mi cartera desde hace décadas. Una foto donde salgo yo con 24 años, cargando a un bebé sonriente, con una cicatriz chiquita en la frente. No sé nada. Solo sé que lo dejé atrás, otra vez, como siempre, como el cobarde que soy. Manejé como 500 metros, tal vez menos.
Y no pude seguir. Las manos me temblaban arriba del volante. La vista se me nublaba. Algo me apretaba el pecho como si me hubieran puesto un costal de cemento encima. Orillé el tráiler en el acotamiento. Apagué las luces. Dejé el motor encendido. Y me quedé ahí, en la oscuridad, con el corazón latiéndome en los oídos y la cabeza dándome vueltas. Mi hijo, mi Emiliano, el chamaquito que dejé dormido en su cama hace 27 años, ya era hombre, ya era federal, ya tenía otro apellido, otra vida, otro padre que lo había criado en mi lugar. Y yo acababa de tenerlo a 1 metro de distancia, acababa de verle la cara después de casi 3 décadas, y no fui capaz de decirle ni una palabra. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de hombre es tan cobarde que no puede ni saludar a su propio hijo? Yo. Ese clase de hombre soy yo. Me quedé en el acotamiento como 10 minutos, quizás más. El tiempo se me hizo chicle. Pensaba en todo y en nada. En Graciela, en cómo la dejé, en Emiliano, en cómo estaba dormido esa noche, en el carrito rojo que le regalé, en si todavía lo tendría o si lo había tirado hace años, junto con cualquier recuerdo mío. Pensaba en los 27 años que pasaron, en todas las noches que manejé por estas mismas carreteras, preguntándome dónde estaría mi hijo, cómo sería, si se acordaría de mí. Y resulta que sí se acordaba, o al menos tenía una forma de saber quién era yo. Porque cuando leyó mi nombre en la licencia, algo cambió en su cara. Algo que yo vi, aunque duró nomás 1 segundo. El muchacho sabía. Estoy seguro de que sabía. Y entonces me di cuenta de algo que me cayó como balde de agua fría. Si Emiliano sabía quién era yo, ¿por qué me dejó ir? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué nomás me devolvió los papeles y me mandó seguir como si fuera cualquier trailero? Tal vez porque eso era lo que yo merecía. Tal vez porque para él yo era exactamente eso. Cualquier trailero. Un desconocido con su sangre. Un nombre en un acta de nacimiento que no significaba nada. Un fantasma que apareció una noche en un retén y que se fue igual de rápido que llegó. Pero algo no me dejaba arrancar. Algo no me dejaba seguir adelante y olvidarme de lo que acababa de pasar. Algo me jalaba de regreso al retén. Algo que no era valor ni mucho menos. Algo que se parecía más a la desesperación que a cualquier otra cosa. 27 años. 27 años huyendo. 27 años cargando con la culpa de haberme ido sin despedirme. 27 años pensando en mi hijo cada vez que veía a un chamaco de su edad, cada vez que pasaba por Fresnillo, cada vez que veía a otros tráileros hablando por teléfono con sus hijos en las paradas. Y ahora lo tenía ahí, a 500 metros, parado en un retén, con uniforme de federal y apellido de otro hombre. ¿Iba a dejar pasar esa oportunidad? ¿Iba a seguir manejando hasta Zacatecas y pretender que no había pasado nada? Iba a cargar otros 27 años con la misma culpa, no más que ahora multiplicada por haber tenido la chance de hablarle y no haberla tomado. Apreté el volante con las 2 manos, tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos, y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Metí reversa. El tráiler empezó a retroceder despacio por el acotamiento, con las luces de emergencia parpadeando en la noche. 500 metros me separaban del retén, 500 metros que iba a recorrer en sentido contrario, de regreso, hacia el hijo que abandoné y que ahora me había dejado ir a mí. No sé si era valor, no creo que fuera valor, creo que era puro cansancio, cansancio de huir, cansancio de cargar. Cansancio de ser el mismo cobarde de siempre. Por primera vez en 27 años, no quería correr, quería regresar. Y lo que pasó cuando llegué de vuelta a ese retén, cuando me bajé del tráiler y le pedí al federal Bárcenas que me diera 5 minutos de su tiempo, cuando le dije las palabras que llevaba casi 3 décadas guardándome, eso se los cuento ahorita. Pero para que entiendan lo que pasó esa noche, para que entiendan por qué mi hijo creció sin mí, ¿y por qué yo me convertí en el fantasma que era? Primero necesitan saber la historia completa. Necesitan saber quién era Graciela. Necesitan saber cómo fue que nació Emiliano. Y necesitan saber por qué, en marzo de 1997,
Un chamaco de 28 años salió de su casa a las 3 de la mañana, dejó 500 pesos en la mesa de la cocina y se largó sin mirar atrás. Esa es la parte de la historia que más me cuesta contar. Pero si ya llegaron hasta aquí, ya se ganaron el derecho de saber la verdad completa. Pero pérenme tantito. Antes de contarles qué pasó cuando regresé al retén, antes de decirles lo que le dije a Emiliano y lo que él me contestó, necesito que sepan cómo empezó todo esto, porque si nomás les cuento el final, no van a entender nada. No van a entender por qué un hombre de 28 años es capaz de abandonar a su hijo de 5. No van a entender que se tiene que pudrir adentro de alguien para hacer una cosa así. Y no van a entender por qué, después de 27 años, la vida me puso exactamente en el lugar donde tenía que pagar todas las deudas juntas. Esta historia empieza en Fresnillo, Zacatecas, en el año 1991. Yo tenía 22 años. Era un chamaco flaco, medio chueco de la pierna derecha por el accidente de moto que les conté, y trabajaba de ayudante de mecánico en un taller que estaba por el rumbo de la Colonia Centro. El taller era de un señor que se llamaba Don Refugio, un viejo cabrón que me pagaba una miseria, pero que al menos me enseñó todo lo que sé de motores. Yo llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, a veces más tarde si había chamba acumulada, y con lo que ganaba apenas me alcanzaba para pagar un cuarto que rentaba cerca del mercado municipal y para comer algo que no fueran puras tortillas con sal. Mi jefe, el de sangre digo, se había largado al norte cuando yo tenía 9 años. Un día estaba y al otro ya no, ni carta dejó. Mi madre nos sacó adelante a mí y a mis 2 hermanas trabajando de lo que fuera, lavando ropa ajena, vendiendo gorditas en la calle, limpiando casas. La mujer se partió el lomo hasta que el cuerpo ya no le dio más. Murió en el 95 de algo en los pulmones. Los doctores nunca supieron bien qué era. Y yo me quedé solo porque mis hermanas ya se habían casado y se fueron a vivir a Aguascalientes. Así que a los 22 años yo era un chamaco solo, sin familia cercana, trabajando de mecánico y viviendo en un cuarto que olía a humedad. No tenía nada. No era nadie. Y la verdad es que tampoco esperaba ser algo más. Graciela apareció en mi vida un domingo de abril. Yo andaba en el mercado municipal comprando unas cosas para el cuarto cuando la vi. Estaba detrás del mostrador de la carnicería de su padre, pesando un pedazo de carne para una señora. Tenía 19 años, el pelo largo hasta la cintura y una sonrisa que a mí me dejó todo menso. No sé qué me pasó. Yo no era de los que se acercaban a las mujeres. Me daba pena. No sabía qué decir. Siempre me trababa. Pero ese día algo me empujó. Me formé en la fila de la carnicería aunque yo no necesitaba comprar carne. Y cuando llegó mi turno le pedí un cuarto de kilo de cualquier cosa nomás por tener pretexto para hablarle. ¿Un cuarto de qué?, me preguntó con esa voz que todavía me acuerdo. De lo que sea, le dije como pendejo, lo que usted me recomiende. Ella se rió. No de burla, sino de ternura, creo. Me despachó un cuarto de bistec y me cobró 12 pesos. Yo le di un billete de 20 y le dije que se quedara con el cambio. Ella me miró raro, como diciendo, ¿este qué trae?, pero aceptó. Y yo me fui de ahí con mi cuarto de bistec y el corazón latiéndome como si hubiera corrido un maratón. Volví al mercado el siguiente domingo. Y el siguiente. Y el siguiente. Siempre comprando carne que no necesitaba, siempre dejándole propina, siempre inventando pretextos para quedarme un ratito más platicando con ella. Graciela se llamaba Graciela Montalvo Durán. Era hija única de don Aurelio el carnicero, y vivía con sus padres en una casa que estaba a 2 cuadras del mercado. Era bonita, eso sí, pero lo que más me gustaba de ella era que me hacía sentir menos solo. Cuando hablaba conmigo, aunque fueran puras tonterías de la vida diaria, yo sentía que alguien me veía, que alguien sabía que yo existía. Para julio ya andábamos de novios. Bueno, novios es mucho decir. Nos veíamos a escondidas porque el papá de Graciela no me quería. Don Aurelio era un hombre de dinero, al menos para los estándares de Fresnillo, y yo era un muerto de hambre que trabajaba de ayudante de mecánico. «Ese muchacho no te conviene, mija», le decía a Graciela. «Es un pelagatos que no va a llegar a ningún lado». Pero Graciela no le hacía caso.
o al menos eso decía. La verdad es que yo creo que parte de la emoción que ella sentía era precisamente por llevarle la contra a su papá. Yo era su rebeldía, su forma de demostrar que ya era grande y podía tomar sus propias decisiones. Nos veíamos en las tardes, cuando ella salía del mercado y yo salía del taller. Caminábamos por las calles de Fresnillo. Nos sentábamos en el jardín principal. A veces íbamos al cine cuando yo juntaba para los boletos. Nunca hicimos nada del otro mundo. No teníamos dinero para hacer nada del otro mundo. Pero a mí me bastaba con estar con ella, con sentir que alguien me quería, con no regresar solo al cuarto que olía a humedad todas las noches. Y entonces, en febrero del 92, Graciela me soltó la bomba. Estoy embarazada. Lo dijo así, sin anestesia, mientras estábamos sentados en una banca del jardín comiendo un elote. Yo me quedé con el elote a medio camino de la boca, sin poder masticar, sin poder tragar, sin poder hacer nada. ¿Qué dijiste? Que estoy embarazada, Nicanor. Tengo 2 meses. El mundo se me vino encima. No por el bebé en sí, no porque no quisiera ser padre. Se me vino encima porque yo sabía lo que eso significaba. Sabía que don Aurelio me iba a querer matar. Sabía que me iban a obligar a casarme. Sabía que mi vida, esa vida chiquita y jodida que llevaba, pero que al menos era mía, estaba a punto de cambiar para siempre. Y la verdad que me cuesta admitir, es que yo no estaba enamorado de Graciela. Me gustaba, la quería, me caía bien, me hacía sentir acompañado. Pero amor de ese que dicen que te llena el pecho y no te deja pensar en otra cosa, de ese no había. Nunca hubo. Yo estaba con ella porque estaba solo, porque necesitaba a alguien, porque era más fácil tener una novia que enfrentar la soledad. Y ahora esa novia estaba embarazada de mí. Don Aurelio se enteró una semana después. No sé cómo, tal vez Graciela se lo dijo, tal vez la mamá de Graciela se dio cuenta. El caso es que un viernes en la noche, mientras yo estaba en mi cuarto comiendo unas quesadillas, alguien tocó la puerta. Cuando abrí, don Aurelio estaba ahí parado, con una cara que daba miedo. Tú y yo tenemos que hablar, muchacho. Me llevó a su casa. Ahí estaba Graciela llorando y la mamá de Graciela, con cara de que se le había muerto alguien. Don Aurelio me sentó en una silla de la cocina y me dijo las cosas como eran. Embarazaste a mi hija. Ahora vas a responder como hombre. Te vas a juntar con ella y la vas a mantener. Y si no lo haces, te juro por Dios que te voy a partir la madre hasta que no puedas caminar. Yo no dije nada. ¿Qué iba a decir? El viejo tenía razón. Yo había embarazado a su hija y ahora tenía que hacerme cargo. Así funcionaban las cosas en Fresnillo, así funcionaban las cosas en todo México. Te metías con una muchacha, la embarazabas, te juntabas con ella. No había vuelta de hoja. 2 semanas después me mudé a la casa de los Montalvo. Graciela y yo nos instalamos en un cuarto que estaba en la parte de atrás, un cuarto chiquito con una cama matrimonial que rechinaba y un ropero viejo que no cerraba bien. No nos casamos por el civil ni por la iglesia, porque no había dinero para eso. Nomás nos juntamos así a la antigua, con la bendición a regañadientes de don Aurelio y las miradas de desprecio de doña Carmen, la mamá de Graciela. Desde el primer día supe que eso no iba a funcionar. Doña Carmen me odiaba. No me lo decía directamente, pero se le notaba en todo. En cómo me servía la comida de último, en cómo me hablaba con monosílabos, en cómo suspiraba cada vez que yo entraba a la cocina. Para ella, yo era el muerto de hambre que le había arruinado la vida a su hija. El mecánico grasiento que nunca iba a poder darle a Graciela la vida que merecía. Y don Aurelio pensaba lo mismo, no más que él era más directo. ¿Cuánto ganaste esta semana, muchacho? 500 pesos, don Aurelio. ¿500 pesos? ¿Y con eso crees que vas a mantener a una familia? Mi hija estaba acostumbrada a otra cosa, a comer bien, a vestirse bien, a no faltarle nada. Y tú nomás le puedes dar miseria. Yo me quedaba callado. ¿Qué le iba a contestar? El viejo tenía razón. Con lo que yo ganaba en el taller no alcanzaba para nada. Apenas daba para cooperar con los gastos de la casa y para comprarle a Graciela algunas cosas que necesitaba para el embarazo.
Y cada semana que pasaba, cada mes que pasaba, la presión aumentaba. Graciela empezó a cambiar también. Al principio me trataba bien, con cariño, como cuando andábamos de novios. Pero conforme la panza le fue creciendo, el humor se le fue agriando. Se quejaba de todo, de que el cuarto era muy chiquito, de que hacía mucho calor, de que yo no ganaba suficiente, de que su vida no era como se la había imaginado. Y yo, que nunca fui bueno para pelear ni para discutir, nomás me quedaba callado y aguantaba. Emiliano nació el 14 de octubre de 1992. Fue en el Hospital Civil de Fresnillo, a las 3 de la mañana. Después de un parto que duró como 8 horas. Yo estuve afuera todo el tiempo, caminando de un lado a otro por el pasillo, fumando cigarros que me regaló un señor que también estaba esperando. Cuando la enfermera salió y me dijo que ya había nacido, que era niño, que estaba sano, yo entré al cuarto donde estaba Graciela. Ella tenía al bebé en brazos, un bebé chiquito, arrugado, con los ojos cerrados y los puños apretados. Lo miré y sentí algo. No sé cómo explicarlo. No fue lo que dicen las películas, esa emoción arrolladora de los padres cuando ven a sus hijos por primera vez. Fue algo más confuso. Una mezcla de miedo, de curiosidad, de responsabilidad, de saber que ese pedazo de carne que Graciela tenía en brazos dependía de mí, que yo era su padre, que ahora tenía que cuidarlo, mantenerlo, sacarlo adelante. ¿Quieres cargarlo?, me preguntó Graciela. Yo agarré al bebé con las manos torpes, sin saber bien cómo hacerlo. Pesaba poquito. Olía a leche y a algo más, algo dulzón que no puedo describir. Y cuando lo tuve contra mi pecho, el chamaquito abrió los ojos. Unos ojos oscuros, brillantes, que me miraron como si supieran quién era yo. Se va a llamar Emiliano, dijo Graciela. Como mi abuelo. Emiliano, mi hijo, mi sangre. Los primeros meses fueron difíciles. Emiliano lloraba mucho en las noches. Graciela estaba agotada. Yo seguía trabajando en el taller ganando una miseria, y los suegros no dejaban de recordarme lo inútil que era. Don Aurelio me decía que buscara otro trabajo, que me pusiera las pilas, que un hombre de verdad no dejaba que su familia pasara necesidades. Doña Carmen le decía a Graciela, cuando creía que yo no escuchaba, que se había equivocado conmigo, que debió haberle hecho caso cuando le dijo que yo no le convenía. Yo aguantaba, tragaba coraje, me lo guardaba todo porque no tenía otra opción. Pero por dentro algo se me iba pudriendo. Cuando Emiliano tenía 8 meses, pasó algo que lo marcó para siempre. Fue un sábado en la tarde. Yo había regresado de un viaje corto a Guadalajara, donde había ido a recoger unas refacciones para el taller, y estaba en la sala jugando con el chamaco. Emiliano ya intentaba pararse, se agarraba de los muebles y daba pasitos torpes de un lado a otro. Yo lo estaba cuidando mientras Graciela se bañaba, y entonces se resbaló. No sé cómo pasó. Un momento estaba parado, agarrado de la mesita de centro, y al siguiente estaba en el suelo, chillando, con sangre saliéndole de la frente. Se había pegado en la esquina de la mesa. Graciela salió corriendo del baño envuelta en una toalla, gritando. Los suegros entraron a la sala, y fue un desmadre total. Llevamos al niño al hospital, le pusieron 3 puntadas en la frente, y gracias a Dios no fue nada grave. Pero le quedó una cicatriz chiquita en forma de media luna, justo en medio de la frente. Va a ser la marca registrada de nuestro chamaco. Yo le decía a Graciela cuando ya todo se había calmado. Le daba un beso en la cicatricita cada vez que lo acostaba a dormir. Era mi forma de pedirle perdón por no haberlo cuidado bien. Esa cicatriz, esa media luna en la frente. Cuando vi a Emiliano en el retén, 27 años después, busqué esa cicatriz, pero no la encontré. Tal vez se le borró con el tiempo, tal vez la tapaba el pelo, tal vez yo nomás no la pude ver en la oscuridad. Pero sé que ahí está. Sé que mi hijo carga esa marca desde que era bebé, una marca que le quedó por mi culpa, porque yo no lo estaba cuidando bien, porque se me resbaló mientras yo lo veía. Los años fueron pasando y todo fue empeorando. Graciela y yo peleábamos cada vez más. Ella me reclamaba que no ganaba suficiente, que no progresaba, que sus amigas ya tenían casa propia y carros,
y ella seguía viviendo en el cuarto de atrás de la casa de sus papás. Yo le reclamaba que nunca estaba conforme con nada, que todo lo que yo hacía le parecía poco, que ya estaba harto de que me comparara con otros hombres. Los suegros se metían en todas las peleas, siempre del lado de ella, siempre recordándome que yo no era suficiente. Y Emiliano crecía en medio de todo ese desmadre. Era un niño bueno, tranquilo, no daba lata, se entretenía solo con sus juguetes, veía la tele sin hacer ruido, comía lo que le dieran sin quejarse. Yo lo quería, de verdad lo quería, pero cada vez que lo veía, también veía todo lo demás. Veía la vida que me había tocado. Veía la casa de los suegros, el cuarto chiquito, las peleas con Graciela, el trabajo que no me alcanzaba para nada. Veía todo lo que me estaba ahogando. Y a veces, aunque me duela admitirlo, sentía que Emiliano era parte de esa trampa, que si él no hubiera nacido, yo podría haberme ido. Podría haber escapado. Podría haber buscado otra vida en otro lado. Para 1996, yo ya odiaba regresar a esa casa. Odiaba ver la cara de don Aurelio, odiaba escuchar los suspiros de doña Carmen, odiaba las peleas con Graciela. Lo único que me mantenía ahí era Emiliano, el chamaco que corría a abrazarme cuando yo llegaba del trabajo, el chamaco que me enseñaba los dibujos que hacía con crayones, el chamaco que me decía papá, con esa vocecita que todavía escucho en sueños, pero ni eso fue suficiente. En enero del 97, un compadre que trabajaba en una empresa de transportes en Monterrey me ofreció trabajo. Me dijo que andaban buscando choferes, que pagaban bien, que podía ganar en una semana lo que ganaba en un mes en el taller. «Véngase, compa», me dijo. «Aquí hay futuro. Allá en Fresnillo nomás se la va a pasar sufriendo». Yo le dije que lo iba a pensar, pero desde ese momento la idea se me quedó metida en la cabeza. Irme, escapar, empezar de nuevo en otro lado, dejar atrás todo lo que me estaba ahogando. Se lo platiqué a Graciela. Le dije que había una oportunidad en Monterrey, que podía ganar más dinero, que iba a mandarles todo lo que ganara para que ellos vivieran mejor. «Nomás voy a probar unos meses», le dije, «a ver si la chamba está buena. Y si sí, nos los traigo para allá». Graciela no me creyó. Lo vi en sus ojos. Sabía que yo nomás quería largarme. «Si te vas, no regresas», me dijo. «Te conozco, Nicanor. Si te vas, se te va a olvidar que tienes familia». «No se me va a olvidar», le contesté. «Emiliano es mi hijo. ¿Cómo se me va a olvidar mi propio hijo?» Pero ella tenía razón. Ella siempre tuvo razón. Aquí les voy a hacer una pregunta que me ha quitado el sueño durante 27 años. ¿Un hombre que huye de su hijo es un cobarde para siempre? ¿O hay alguna forma de redimirse después de tantos años? Díganme lo que piensan, ahí en los comentarios, porque yo llevo casi 3 décadas buscando la respuesta y todavía no la encuentro. La noche del 15 de marzo de 1997 fue la última que pasé en esa casa. Eran como las 10 de la noche. Graciela ya se había dormido, los suegros estaban en su cuarto, y yo estaba sentado en la orilla de la cama, con una mochila a mis pies que había preparado en secreto, mirando hacia el pasillo donde estaba el cuarto de Emiliano. Me levanté despacio para no despertar a Graciela. Caminé hacia el cuarto del niño, abrí la puerta sin hacer ruido. Emiliano estaba dormido en su cama chiquita, esa cama con barandales que le habíamos comprado cuando dejó la cuna. Tenía 5 años, el pelo todo revuelto, la boca entreabierta, las manos agarrando un carrito de juguete rojo que yo le había comprado en el mercado unas semanas antes. Un carrito que costó 15 pesos y que para él era el tesoro más grande del mundo. Me quedé parado en la puerta, viéndolo dormir, y algo se me rompió adentro. Algo que no puedo describir con palabras. Quería despertarlo. Quería decirle que me iba, pero que iba a regresar. Quería abrazarlo una última vez, olerle el pelo, decirle que lo quería aunque fuera un padre de mierda. Pero no pude. No me salieron las palabras. No me salió el valor. Nomás me quedé ahí parado, viéndolo dormir, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo. Y luego di media vuelta y me fui. Salí de la casa a las 3 de la mañana. Dejé 500 pesos en la mesa de la cocina.
Era todo lo que tenía ahorrado. 500 pesos para un niño de 5 años que se iba a despertar en unas horas preguntando dónde estaba su papá. Caminé hasta la central de autobuses, compré un boleto a Monterrey y me subí al camión sin voltear atrás. No llamé, no escribí, no mandé razón. Los primeros meses sí mandé dinero. Lo mandaba por giro telegráfico a nombre de Graciela, sin poner remitente, sin dejar dirección. Pero después de 6 meses, dejé de mandar. No porque no quisiera, sino porque cada vez que mandaba dinero me acordaba de Emiliano, y el dolor era demasiado. Era más fácil fingir que no existían. Era más fácil olvidar. Graciela intentó encontrarme. Me lo contaron años después, cuando me topé con un conocido de Fresnillo en una gasolinera de Saltillo. Me dijo que Graciela había preguntado por mí, que había ido a Monterrey a buscarme, que no me había encontrado porque yo ya me había movido a Nuevo Laredo. Me dijo que Graciela había llorado mucho, que Emiliano preguntaba por mí todos los días, que el niño no entendía por qué su papá se había ido. Y yo nomás asentí con la cabeza y seguí manejando. En el 2001 me enteré que Graciela se había juntado con otro hombre, un tal Rosendo Bárcenas, electricista, de Fresnillo también. Me lo contó el mismo conocido en otra gasolinera, años después. Me dijo que Rosendo era buen tipo, que trataba bien a Graciela, que estaba criando a Emiliano como si fuera su propio hijo. Me dijo que el niño ya le decía papá a Rosendo, que usaba su apellido en la escuela, que para todos los efectos, Emiliano Estrada ya no existía. Ahora era Emiliano Bárcenas, y yo nomás asentí con la cabeza otra vez y seguí manejando. 27 años. 27 años sin ver a mi hijo. 27 años sin saber nada de él, más que lo que me contaban de vez en cuando los conocidos de Fresnillo. 27 años cargando con la culpa, con la vergüenza, con el dolor de saber que mi propio hijo crecía sin mí, que otro hombre ocupaba mi lugar, que yo era nomás un nombre en un acta de nacimiento que nadie mencionaba. Nunca intenté buscarlo. No porque no quisiera, sino porque no me atrevía. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy tu papá el que te abandonó hace tantos años. Perdóname por haber sido un cobarde. Perdóname por haber preferido huir que quedarme a enfrentar mis responsabilidades. No. Era más fácil no buscarlo. Era más fácil seguir manejando, seguir rodando por las carreteras, seguir fingiendo que mi vida empezó cuando me subí al primer tráiler y que todo lo de antes no había existido. Pero la vida no te deja fingir para siempre. La vida te cobra. La vida te pone retenes en medio de la carretera cuando menos te lo esperas. Y la vida, hace 6 meses, me puso a mi propio hijo frente a frente, con una linterna en la mano y una placa de la Guardia Nacional en el pecho. Emiliano Bárcenas, el chamaquito que dejé dormido en su cama con un carrito de juguete rojo. El niño que creció sin mí, que aprendió a montar bici sin mí, que tuvo su primer día de escuela sin mí, que se graduó sin mí, que se hizo hombre sin mí. El hijo que otro hombre crió mientras yo andaba rodando por las carreteras de este país, huyendo de una deuda que nunca se va a pagar por más kilómetros que recorra. Y esa noche, en ese retén, yo tenía la oportunidad de empezar a pagar. Tenía la oportunidad de bajarme del tráiler, de pararme frente a él, de decirle la verdad. Por eso metí reversa. Por eso regresé al retén. Porque ya estaba cansado de huir. Pero lo que pasó cuando llegué, lo que le dije a Emiliano, y lo que él me contestó, eso es otra parte de la historia. Una parte que todavía me cuesta trabajo contar porque me arde en el pecho cada vez que la recuerdo. El tráiler iba de reversa por el acotamiento, despacio, con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. 500 metros no es nada cuando vas hacia adelante. Pero cuando vas de reversa, cuando cada metro te acerca más a algo que llevas 27 años evitando, 500 metros se sienten como 500 kilómetros. Yo iba viendo por los espejos laterales, cuidando de no salirme del acotamiento, cuidando de no pegarle a nada, pero la verdad es que las manos me temblaban arriba del volante y la vista se me nublaba cada 2 segundos. Las torretas del retén se fueron haciendo más grandes en el espejo, azul y rojo, azul y rojo. Ese parpadeo que cualquier tráilero conoce, que cualquier tráilero ha visto cientos de veces en su vida. Pero esa noche
Era diferente. Esa noche no era un retén cualquiera. Esa noche era el lugar donde mi hijo estaba parado, con uniforme de federal, esperando a que pasaran más vehículos para revisar. Detuve el tráiler a unos 20 metros del retén. Apagué el motor. Me quedé sentado un momento, tratando de controlar la respiración, tratando de ordenar los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza como remolino. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar 27 años de ausencia en unas cuantas palabras? ¿Y si me mandaba a la chingada? ¿Y si me decía que no quería saber nada de mí? ¿Y si lo único que lograba era hacerle más daño? Pero ya había llegado hasta ahí. Ya había metido reversa. Ya había regresado. No podía rajarme otra vez. Me bajé del tráiler. Las piernas me pesaban como si trajeran plomo amarrado. Caminé hacia el retén con las manos a los lados, bien visibles, porque sé cómo se ponen los federales cuando alguien se acerca sin avisar. El aire de la noche estaba frío, ese frío seco de Jalisco que te cala los huesos, y yo nomás traía una camisa de manga larga que no me protegía de nada. Los dos federales me vieron venir. El veterano, el de la panza y el bigote canoso, puso la mano en la pistola por instinto. El otro Emiliano dio un paso adelante con la linterna encendida. ¿Olvidó algo, señor?, me preguntó con esa voz neutra de policía que está acostumbrado a tratar con desconocidos. Yo me paré a unos 3 metros de él, lo suficientemente cerca para verle la cara, lo suficientemente lejos para que no se sintiera amenazado. La linterna me daba directo en los ojos, pero yo no aparté la mirada. Necesitaba verlo bien. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. «Necesito hablar contigo», le dije. «Es personal». Emiliano frunció el ceño. La luz de las torretas le iluminaba la cara de un lado, dejándole el otro en sombras. Se veía serio, desconfiado, como cualquier federal que lleva años lidiando con gente que siempre quiere algo. ¿Personal? Señor, esto es un retén de la Guardia Nacional. Si tiene alguna queja o comentario, puede llamar al número que viene en la tarjeta que le di. No es una queja, no es un comentario. Es algo entre tú y yo. El federal veterano se acercó un poco, todavía con la mano cerca de la pistola. ¿Hay algún problema aquí, Bárcenas? Emiliano levantó la mano para indicarle que todo estaba bajo control. No, sargento. Deme un minuto. El veterano no se veía convencido, pero se alejó unos pasos quedándose lo suficientemente cerca para intervenir si algo se ponía feo. Emiliano me miró de frente. La linterna ya no me apuntaba a la cara, la había bajado, y ahora podía verle los ojos claramente. Esos ojos oscuros con la pinta chiquita en el canto izquierdo. Los ojos de su madre. «¿Qué quiere, señor? Hable rápido porque estamos trabajando». Yo tragué saliva. La garganta se me había secado como si no hubiera tomado agua en días. Todas las palabras que había pensado decir se me amontonaron en la boca y no salía ninguna. Y entonces, sin pensarlo más, sin darle más vueltas, solté lo que llevaba 27 años guardándome. «Emiliano, soy tu padre». El silencio que siguió fue de esos que pesan, de esos que se sienten en el aire como electricidad antes de una tormenta. Emiliano no movió ni un músculo, no cambió de expresión, nomás se quedó ahí parado, viéndome, con la linterna colgando de la mano y las torretas del retén parpadeando atrás de él. «¿Mi padre?», repitió, como si las palabras no le hicieran sentido. «Sé que viste mi nombre en la licencia, Nicanor Estrada. Soy yo. Soy el cabrón que te dejó hace 27 años en Fresnillo, el que se fue una noche sin despedirse, el que te dejó dormido en tu cama con el carrito rojo que te había regalado». La cara de Emiliano cambió. No mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. La mandíbula se le tensó. Los ojos se le entrecerraron tantito. La mano que sostenía la linterna se apretó más fuerte alrededor del mango. «No sé de qué me está hablando, señor». «Sí sabes. Sé que sabes. Vi cómo te quedaste viendo mi nombre en la licencia. Vi cómo algo cambió en tu cara cuando leíste quién era yo. No me digas que no sabes porque no te voy a creer». Emiliano volteó hacia donde estaba el sargento veterano.
El hombre nos miraba con curiosidad, tratando de entender qué estaba pasando. Emiliano le hizo una seña con la mano indicándole que se alejara más, que le diera espacio. «Sargento, ¿me da 5 minutos? Voy a hablar con el señor en privado». El veterano dudó un momento, pero al final asintió y se alejó hacia la patrulla que estaba estacionada al otro lado del retén. Cuando estuvimos solos, o al menos tan solos como se puede estar en medio de una carretera con otros vehículos pasando de vez en cuando, Emiliano me encaró. «¿Y ahora qué quiere?», me dijo, y por primera vez escuché algo diferente en su voz. Ya no era la voz neutra del federal, era la voz de alguien que está conteniendo algo, algo que lleva mucho tiempo guardado. No sé qué quiero. Nomás quería que supieras que soy yo, que existo, que no te olvidé». «¿Que no me olvidaste?». Emiliano soltó una risa corta, seca, sin nada de humor. 27 años, señor. 27 años sin una llamada, sin una carta, sin nada. ¿Y me vienes a decir que no me olvidaste? Sé que no tengo derecho a... No, no tienes ningún derecho, me cortó. No tienes derecho a venir aquí después de 27 años a hacerte el padre arrepentido. No tienes derecho a aparecer en mi vida así nomás porque te dio la gana. No me dio la gana. No vine a buscarte. Fue casualidad. Pasé por este retén y decidiste que era buen momento para hacer las paces. ¿Así nomás? ¿Después de casi 30 años? Yo no supe qué contestar. Todo lo que él decía era cierto. No tenía argumentos. No tenía defensa. Nomás tenía la verdad. Y la verdad era que yo había sido un cobarde toda mi vida. «Tienes razón», le dije. «Tienes razón en todo. No tengo excusa. No tengo justificación. Solo quería que supieras que yo sé que la cagué, que yo sé que te fallé, que no hay un solo día en estos 27 años que no me haya acordado de ti». «¿Acordarte de mí?». La voz de Emiliano subió un poco de tono. «¿Sabes cuántas noches te esperé? ¿Sabes cuántas veces le pregunté a mi mamá por qué no volvías? ¿Sabes lo que se siente crecer preguntándote qué hiciste mal para que tu padre se fuera? No hiciste nada mal. Tú no tuviste la culpa de nada. Eso lo sé ahora, pero de chamaco no lo sabía. De chamaco pensaba que me habías dejado porque no me querías, porque no era suficiente, porque había algo malo en mí». Esas palabras me pegaron más fuerte que cualquier golpe. La idea de que mi hijo, mi chamaquito, hubiera crecido pensando que él tenía la culpa de que yo me fuera. Eso era algo que no me había permitido pensar en 27 años. Y escucharlo de su boca, parado frente a mí en esa carretera oscura, fue como si me clavaran algo filoso en medio del pecho. «Emiliano, Rosendo me crió», me interrumpió. «Rosendo fue mi padre. Él fue el que me enseñó a andar en bici, el que me llevó a mi primer día de escuela, el que me ayudó con las tareas, el que me dio la primera chela cuando cumplí 18, el que estuvo en mi graduación de la academia. Rosendo. No tú. Tú solo fuiste un nombre en mi acta de nacimiento, un fantasma que mi mamá mencionaba a veces cuando le preguntaba de dónde había sacado mis ojos. Lo sé. Sé que Rosendo fue tu padre de verdad. Sé que él hizo todo lo que yo debía haber hecho. Entonces, ¿por qué regresaste al retén? ¿Por qué no seguiste de largo como siempre? ¿Por qué no te fuiste como te has sido toda la vida? Esa pregunta me detuvo. Era la misma pregunta que yo me había hecho mientras manejaba de reversa por el acotamiento. ¿Por qué regresé? ¿Qué esperaba lograr? Porque ya estoy cansado, le dije, y era la verdad. Cansado de huir, cansado de cargar con esto, cansado de ser el mismo cobarde de siempre. Quería que supieras que no te olvidé ni un solo día, aunque no lo merezca, aunque no me creas. Quería decírtelo aunque fuera una sola vez en la vida. Emiliano se quedó callado un momento. Las luces de las torretas seguían parpadeando, azul y rojo, iluminándole la cara de manera intermitente. A lo lejos se escuchaba el motor de un camión que se acercaba al retén. Pronto iba a tener que regresar a trabajar. «Yo ya sabía quién eras», dijo de pronto, y su voz sonó diferente, más baja, más pesada. «¿Cómo?» «Cuando vi tu nombre en la licencia, supe que eras tú. Al instante. Tengo una foto tuya, la única que mi mamá guardó.
Sales cargándome cuando yo era bebé. Tenías 24 años. Te ves flaco, con el bigote ese ralo que traes todavía. He visto esa foto 1000 veces. La he visto cuando me preguntaba cómo serías. La he visto cuando pensaba en buscarte. Yo sabía exactamente de qué foto hablaba. Me acordaba del día que la tomaron. Fue en la casa de los suegros, unas semanas después de que nació Emiliano. Graciela me había puesto al bebé en los brazos y su mamá tomó la foto con una cámara desechable. Yo salgo medio espantado, como si no supiera qué hacer con ese bulto chiquito que tenía en brazos. Te dejé ir porque pensé que era lo que tú querías, continuó Emiliano. Huir, como siempre. Pensé que si te dejaba ir, seguirías tu camino, y yo seguiría el mío, y no tendría que lidiar con esto. Pero regresé. Sí, regresaste. Y eso es lo único que me tiene aquí parado hablando contigo, en lugar de mandarte a la chingada. Otro silencio. El camión que se acercaba ya estaba llegando al retén. El sargento veterano le hizo señas para que se detuviera. Tengo que volver al trabajo, dijo Emiliano. Lo sé. No sé qué esperas que pase ahora. No sé si esperas que te perdone, que te abrace, que te diga que todo está bien, porque no está bien. Nada de esto está bien. No espero nada, de verdad. Nomás quería que supieras la verdad. Emiliano me miró un momento largo. Luego sacó su celular del bolsillo del uniforme. Dame tu número. ¿Qué? Tu número de teléfono. Dámelo. Le di mi número. Él lo guardó sin decir nada. Luego guardó el celular y me miró. No sé si voy a llamarte. No sé si quiero tener algo que ver contigo, pero ahí está. Por si acaso. Gracias. No me agradezcas. No estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por mí, para no quedarme con preguntas. Emiliano dio media vuelta y empezó a caminar hacia donde estaba el camión detenido, pero antes de alejarse demasiado, se detuvo y volteó. La cicatriz, dijo, la que tengo en la frente, me la hice cuando tenía 8 meses. Me pegué con una mesa mientras tú me cuidabas. Me acuerdo. Fue mi culpa. Mi mamá me contó que tú le dabas un beso en la cicatriz todas las noches antes de dormirme. Dice que era lo único tierno que hacías. No supe qué decir. La garganta se me cerró. Todavía la tengo, dijo Emiliano. Casi no se nota, pero está ahí. Cada vez que me veo en el espejo y la encuentro me acuerdo de esa historia. Y sin decir más, se alejó hacia el camión detenido. Si llegaron hasta aquí y sienten que algo se les removió por dentro, denle like a este video. Pero si creen que soy un cobarde que no merece ni un like, también lo entiendo. A ver cuántos tienen los huevos de darle like a la historia de un padre que dejó a su hijo 27 años y apenas tuvo el valor de decirle la verdad en medio de un retén de carretera. Caminé de regreso a mi tráiler con las piernas temblando. Subí a la cabina, cerré la puerta y me quedé sentado en la oscuridad, con las manos en el volante, sin poder moverme. Hacía 27 años que no lloraba. Desde la noche que me fui de Fresnillo, esa noche que dejé a Emiliano dormido en su cama, no había soltado una sola lágrima. Me había tragado todo, el dolor, la culpa, la vergüenza. Me lo había guardado en algún lugar profundo donde no me estorbara. Pero esa noche, en esa cabina, todo salió de golpe. Lloré como no había llorado nunca. Lloré por Emiliano, por el bebé que dejé dormido, por el niño que creció sin mí, por el hombre que ahora me miraba con rabia y con algo más que no podía descifrar. Lloré por Graciela, por la mujer que dejé sola. Lloré por mí mismo, por el cobarde que fui, por todos los años que perdí. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando por fin me calmé, saqué un cigarro y lo prendí. Era mi cigarro de las 10 de la noche, aunque ya eran más de las 11. Pero esa noche, las reglas no importaban. Arranqué el tráiler y empecé a manejar hacia Zacatecas. No sabía si Emiliano iba a llamarme algún día. No sabía si esa noche en el retén iba a ser la única vez que habláramos. Lo único que sabía es que ya no cargaba el secreto solo. Ya no era el único que sabía la verdad. Era algo. No era mucho, pero era algo. Un primer paso después de 27 años de estar parado en el mismo lugar. Pero lo que pasó después, lo que Emiliano me reveló cuando finalmente llamó 3 meses después, eso no me lo esperaba.
porque mi hijo sabía cosas que yo pensé que nadie sabía. Y lo que me dijo ese día me dejó sin palabras por primera vez en mi vida. Los días que siguieron a esa noche en el retén fueron los más largos de mi vida. Me levantaba cada mañana y lo primero que hacía era revisar el celular. Nada, ni llamadas, ni mensajes, ni nada. El teléfono se quedaba mudo como si el mundo se hubiera olvidado de que yo existía. Seguí trabajando. ¿Qué más iba a hacer? La carretera no espera a nadie. Las cargas siguen llegando. Los fletes hay que cumplirlos. Agarré mi ruta de siempre, Zacatecas a Nuevo Laredo, cargando autopartes para las maquiladoras. Manejaba 12, 14 horas seguidas, tratando de mantener la mente ocupada, tratando de no pensar en el retén, en Emiliano, en todo lo que nos dijimos esa noche. Pero era imposible. Cada vez que pasaba por un retén de la Guardia Nacional, el corazón se me aceleraba. Cada vez que veía un uniforme azul, buscaba la cara de mi hijo entre los elementos. Cada vez que mi teléfono vibraba, lo sacaba corriendo pensando que era él. Y nunca era. Eran puros mensajes de la empresa, del banco, de esas compañías que te quieren vender cosas que no necesitas. Una semana, 2 semanas, un mes, nada. Empecé a pensar que esa noche en el retén había sido todo. Que Emiliano había escuchado lo que tenía que escuchar, había dicho lo que tenía que decir, y había decidido que no valía la pena tener nada que ver conmigo. Y la verdad, no lo culpaba. Si yo estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo. ¿Para qué abrir una puerta que lleva 27 años cerrada? ¿Para qué dejar entrar a un fantasma que resulta que es tu padre biológico, pero que nunca fue tu padre de verdad? Rosendo era su padre. Rosendo Bárcenas, el electricista de Fresnillo que se juntó con Graciela y crió a mi hijo como si fuera suyo. Rosendo fue el que estuvo ahí. Rosendo fue el que hizo el trabajo que yo abandoné. Y por más que me costara aceptarlo, Emiliano tenía toda la razón del mundo en considerarlo su padre verdadero. Al mes y medio empecé a perder la esperanza. Me dije a mí mismo que ya estuvo, que hice lo que pude, que al menos le dije la verdad, y eso era más de lo que había hecho en 27 años. Traté de convencerme de que estaba bien así, de que no necesitaba más, de que podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero era mentira. Claro que era mentira. Cada noche, antes de dormirme, sacaba el teléfono y veía la pantalla vacía. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Y cada noche me quedaba dormido con ese hueco en las tripas que no se llenaba con nada. Fue en diciembre, casi 3 meses después de aquella noche, cuando todo cambió. Yo estaba en Nuevo Laredo, esperando para cruzar una carga a la aduana, cuando el teléfono sonó. Número desconocido. Código de área de Jalisco. El corazón me dio un salto tan fuerte que casi me ahogo con el trago de café que estaba tomando. Contesté con la mano temblando. ¿Bueno? Silencio del otro lado. Luego, una voz que reconocí al instante, aunque solo la había escuchado una vez en mi vida adulta. ¿Nicanor? Era Emiliano. Soy yo, le dije, tratando de que la voz no me saliera quebrada. Soy yo, mijo. Otro silencio, largo, pesado. Yo escuchaba su respiración del otro lado de la línea, escuchaba el ruido de fondo de lo que parecía ser una calle o un estacionamiento. Necesito verte, dijo finalmente. ¿Puedes venir a Lagos de Moreno? Claro, claro que puedo. ¿Cuándo? Este fin de semana, el sábado. Hay algo que tengo que decirte, algo que no te dije esa noche en el retén. La curiosidad me carcomía por dentro. ¿Qué podía ser? ¿Qué no me había dicho? ¿Qué es? ¿Está todo bien? Todo está bien, pero prefiero decírtelo en persona. ¿Puedes o no? Puedo. Ahí estaré. Me dio una dirección, una gasolinera en las afueras de Lagos de Moreno, sobre la carretera 80, no muy lejos de donde había sido el retén. Me dijo que llegara a las 4 de la tarde, que él iba a estar esperándome. Emiliano, le dije antes de que colgara. ¿Qué? Gracias por llamar. Otro silencio. Luego, no me agradezcas todavía. Primero escucha lo que tengo que decirte. Y colgó.
Los 3 días que faltaban para el sábado se me hicieron eternos. No podía concentrarme en nada. Manejaba distraído, pensando en qué sería eso que Emiliano tenía que decirme. ¿Sería algo bueno? ¿Sería algo malo? ¿Querría reclamarme más cosas? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza sin parar. El sábado llegué a la gasolinera 1 hora antes de lo acordado. No podía esperar más. Estacioné el tráiler en el área de camiones y me bajé a estirar las piernas. Compré un café en la tiendita, me senté en una banca que había afuera y me puse a esperar. A las 4 en punto, un carro gris entró al estacionamiento. Un Nissan Sentra como del 2018, nada lujoso pero bien cuidado. El carro se estacionó a unos metros de donde yo estaba y la puerta del conductor se abrió. Emiliano se bajó. No traía uniforme. Traía unos jeans, una camisa de cuadros azul y unos tenis blancos. Se veía diferente sin el uniforme. Se veía más joven, más como el hijo que yo había imaginado durante 27 años. Me paré de la banca. Caminamos uno hacia el otro hasta quedar frente a frente en medio del estacionamiento. «Llegaste temprano», dijo él. No podía esperar. Yo tampoco. Nos quedamos viéndonos un momento. A la luz del día podía verle mejor la cara, la mandíbula cuadrada que era igual a la mía, la pinta en el ojo que era igual a la de su madre, y ahí casi escondida bajo el pelo de la frente, una rayita blanquecina. La cicatriz, la media luna que le quedó cuando se pegó con la mesa a los 8 meses. «¿Quieres caminar?», me preguntó. «Hay un parquecito aquí atrás. Ahí podemos hablar sin que nos estén viendo. Sale». Caminamos hacia la parte trasera de la gasolinera, donde había un área verde con unos árboles y unas bancas de cemento. Estaba vacío. Nos sentamos en una de las bancas, uno junto al otro, viendo hacia el monte que se extendía del otro lado de la carretera. «¿Cómo has estado?», le pregunté, nomás por romper el silencio. «Bien, trabajando, lo normal». «¿Y Rosendo? ¿Y tu mamá?». Emiliano volteó a verme. «Bien. Mi mamá sigue igual de necia. Rosendo se jubiló el año pasado. Ahora se la pasa en la casa viendo la tele y quejándose de que le duelen las rodillas. Qué bueno que estén bien». Otro silencio. Emiliano respiró hondo, como preparándose para soltar algo que traía atorado. «Te mentí», dijo de pronto. «¿En qué?». «Esa noche en el retén. Te dije que había pensado en buscarte muchas veces, pero que nunca lo hice por orgullo. Eso no es toda la verdad». «¿Entonces?». Emiliano se quedó viendo hacia el monte un momento, como buscando las palabras correctas. «Sí te busqué, hace 5 años, cuando entré a la Guardia Nacional y tuve acceso a las bases de datos». Algo frío me recorrió la espalda. «¿Me buscaste?». «Sí. Metí tu nombre en el sistema. Nicanor Braulio Estrada Vázquez. Saliste al instante, tu dirección en Fresnillo, tu licencia de conducir, los tráileres registrados a tu nombre, todo». No sabía qué decir. Emiliano había sabido dónde encontrarme durante 5 años, y nunca vino a buscarme. Bueno, no en persona. «¿Por qué no fuiste?». «Porque no estaba listo, porque todavía estaba muy encabronado. Porque cada vez que pensaba en ir a Fresnillo y tocar tu puerta, me imaginaba todas las cosas que te iba a gritar y me daba cuenta de que no iba a servir de nada. Nomás iba a terminar más enojado». «¿Y qué cambió?». Emiliano volteó a verme de frente. «Que te vi esa noche en el retén, que vi tu cara cuando leí tu nombre en la licencia, que vi cómo te pusiste pálido cuando me reconociste, y me di cuenta de que tú también sabías quién era yo, que tú también cargabas con algo. Claro que te reconocí. Tienes los ojos de tu madre. Eso me han dicho toda la vida». Emiliano sacó algo del bolsillo de su camisa. Era un papel doblado, viejo, amarillento en las orillas. Me lo extendió. «¿Qué es esto?». «Ábrelo». Desdoblé el papel con cuidado. Era una carta, escrita a mano con una letra que me pareció conocida, pero que no era la mía. Empecé a leer. «Emiliano, si estás leyendo esto, es porque ya cumpliste 18 años y tu mamá decidió dártela. Soy tu padre de verdad, el que te dejó cuando tenías 5 años. No voy a darte excusas porque no las tengo. Nomás quiero que sepas que te quiero.
aunque nunca haya sabido demostrártelo. Si algún día quieres buscarme, mi nombre es Nicanor Braulio Estrada Vázquez. Soy trailero. Pregunta por mí en las carreteras del norte y alguien te va a saber decir dónde encontrarme. Perdóname por todo. Tu padre. Las manos me temblaban cuando terminé de leer. No entendía nada. Yo nunca escribí esa carta. Yo nunca mandé nada a Emiliano. Yo nunca me comuniqué con nadie después de irme. Volteé a verlo, confundido. Yo no escribí esto. Ya lo sé. Entonces, ¿quién? Mi mamá. La escribió ella. Cuando yo cumplí 18 años, me la dio, y me dijo que tú la habías mandado unos meses antes. Me dijo que habías llamado para saber cómo estaba yo, que habías preguntado por mí, y que querías que yo supiera que no me habías olvidado. Pero eso es mentira. Yo nunca llamé. Yo nunca mandé nada. Lo sé. Lo descubrí hace unos años. Le pregunté a mi mamá por qué la letra de la carta era tan parecida a la suya, y ella terminó confesándome la verdad. Ella la escribió. Ella inventó todo. No podía creerlo. Graciela había inventado una carta de mi parte para que Emiliano pensara que yo me había acordado de él. ¿Por qué? ¿Para qué mentirle así a su propio hijo? ¿Por qué lo hizo? Emiliano soltó un suspiro largo. Porque no quería que yo creciera pensando que mi padre me había olvidado por completo. Me dijo que sí, que eras un cabrón por haberte ido, pero que no quería que yo cargara con la idea de que no te importaba ni tantito. Pensó que si yo creía que habías mandado esa carta, al menos tendría algo a qué agarrarme. Las palabras me cayeron encima como costal de piedras. Graciela, la mujer que abandoné con un niño de 5 años, había inventado una carta para proteger a mi hijo del dolor de pensar que su padre lo había olvidado completamente. Después de todo lo que le hice, después de dejarla sola, después de desaparecer sin dar explicaciones, ella todavía había tratado de proteger a Emiliano de la verdad más dura. Tu mamá. Empecé, pero no supe cómo seguir. Mi mamá es buena persona, dijo Emiliano. Mejor de lo que tú o yo merecemos. Tenía razón. Graciela era mejor persona de lo que yo jamás fui. Yo me había pasado 27 años pensando nomás en mí, en mi culpa, en mi dolor. Y ella había estado ahí criando a nuestro hijo, inventando cartas para que él no cargara con el peso de saberse abandonado. Cuando descubrí que la carta era falsa, continuó Emiliano, me encabroné mucho. Sentí que mi mamá me había mentido toda la vida, que me había hecho creer algo que no era cierto, pero luego entendí por qué lo hizo. Lo hizo porque me quiere, porque no quería que yo creciera odiándote, porque pensó que si yo creía que te habías acordado de mí, aunque fuera una vez, sería más fácil cargar con tu ausencia. Y funcionó. Más o menos. Durante años creí que en algún lugar de México había un trailero que se acordaba de mí, que había mandado una carta preguntando por mí, que no me había olvidado del todo, y eso me ayudó. Me ayudó a no odiarte con todas mis fuerzas, a pensar que tal vez tenías tus razones para irte, aunque fueran razones de mierda. Emiliano guardó la carta de vuelta en su bolsillo. Por eso te dejé ir esa noche en el retén. Cuando vi tu nombre en la licencia, cuando supe que eras tú, pensé, aquí está el hombre que supuestamente mandó esa carta. Aquí está el hombre que supuestamente se acordaba de mí. Y quise ver qué hacías, si decías algo, si me reconocías, si tenías los huevos de hablarme, o si te ibas a ir como siempre. Y no los tuve. Me fui como cobarde. Sí, te fuiste. Y yo pensé, igualito que siempre, igualito que hace 27 años, se va sin decir nada. Pero regresé. Pero regresaste, repitió Emiliano. Y eso fue lo que me dejó dando vueltas. ¿Por qué regresaste? ¿Qué te hizo dar la vuelta después de tantos años de salir corriendo? Ya te lo dije esa noche, estaba cansado de huir. No, no es solo eso, hay algo más. Me quedé callado. Emiliano tenía razón. Había algo más, algo que ni yo mismo terminaba de entender. Cuando te vi esa noche, le dije despacio, cuando vi tu cara después de 27 años, algo se me quebró por dentro. No sé cómo explicarlo.
Fue como si todas las mentiras que me había contado durante años, todas las excusas que me había inventado para justificar haberme largado, se vinieran abajo de un solo golpe, y lo único que quedó fue la verdad, que soy tu padre, que te abandoné, y que llevaba 27 años queriendo decirte que lo sentía, pero sin tener los huevos de buscarte. Emiliano asintió despacio, como si mis palabras confirmaran algo que él ya sospechaba. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué esperas que pase ahora? No espero nada, de verdad. Nomás quería que supieras que no te olvidé, que pienso en ti, que si algún día quieres conocerme, aunque sea como extraños, aunque sea empezando de cero, yo estoy aquí. No puedo prometerte nada. No te estoy pidiendo promesas, te estoy diciendo que aquí estoy, que mi teléfono siempre va a estar prendido, que si un día me quieres llamar voy a contestar, y si nunca llamas voy a entender. Emiliano se quedó callado un momento, luego se paró de la banca y caminó unos pasos hacia los árboles, dándome la espalda. «Tengo una hija», dijo de pronto, sin voltear. «¿Qué?» «Una niña. Se llama Valentina. Tiene 3 años». Yo también me paré de la banca. El corazón me latía como tambor. «¿Tengo una nieta?» Emiliano volteó. «Sí, tienes una nieta. Una nieta que no sabe que existes, que no sabe que tiene otro abuelo aparte de Rosendo. No sabía qué decir. Una nieta, yo tenía una nieta, una niña de 3 años que compartía mi sangre, que llevaba mis genes, que existía en este mundo sin saber que yo también existía. ¿Y su mamá? ¿Estás casado?» «Estuve casado. Ya no. Nos divorciamos hace 1 año. La niña vive con su mamá en Guadalajara. Yo la veo cada 2 semanas cuando me dan permiso en el trabajo. Lo siento». «No lo sientas. Fue lo mejor para los dos. No funcionábamos como pareja». Emiliano caminó de regreso a la banca y se sentó otra vez. Yo me senté junto a él. «No te voy a presentar con Valentina», me dijo, mirándome de frente. «No todavía. No sé si algún día lo haga, pero quería que supieras que existe, que tienes una nieta en algún lado. Gracias por decírmelo. No me agradezcas. Te lo digo porque es la verdad, y porque ya estoy hasta la madre de mentiras. Mi mamá mintió para protegerme. Yo me mentí a mí mismo durante años diciéndome que no me importaba saber quién eras. Tú te mentiste pensando que podías olvidarte de mí. Ya basta. Si vamos a tener algo, aunque sea mínimo, aunque sea vernos una vez al año en una gasolinera, tiene que ser con la verdad, sin inventos, sin cartas falsas, sin pretender que las cosas son diferentes de lo que son. Tienes razón. Ahora díganme ustedes, ¿hice bien en regresar al retén esa noche, o debí seguir de largo y dejarlo en paz? Algunos dirán que fui egoísta, que solo regresé para limpiar mi propia conciencia después de tantos años de no hacer nada. Otros dirán que era lo mínimo que podía hacer, que después de 27 años de huir, regresar era lo correcto. ¿Qué opinan? ¿El arrepentimiento tardío vale algo o es pura hipocresía de alguien que nunca tuvo los huevos de hacer lo correcto cuando debía hacerlo? Nos quedamos sentados en esa banca como 1 hora más. Platicamos de cosas menos pesadas. Me contó de su trabajo en la Guardia Nacional, de las rutas que le tocaba cubrir, de los compañeros que tenía. Me contó de Valentina, de cómo era la niña más necia del mundo, de cómo lo traía de un ala desde el día que nació. Me habló de cómo aprendió a cambiarle los pañales con tutoriales de YouTube, de cómo la primera vez que la cargó pensó que la iba a romper de lo chiquita que estaba. Y yo lo escuché. No más eso. Escuché todo lo que me contaba, guardándome cada palabra, cada detalle, cada pedazo de vida que él me estaba regalando, porque eso era lo único que podía hacer, escuchar, estar presente, no salir corriendo. Cuando el sol empezó a bajar y el cielo se puso anaranjado, Emiliano miró su reloj. «Tengo que irme. Mañana entro temprano al turno». «Claro, yo también tengo que agarrar carretera». Nos paramos de la banca. Caminamos juntos hacia el estacionamiento de la gasolinera. Cuando llegamos a su carro, nos quedamos parados uno frente al otro, sin saber muy bien cómo despedirnos. «Graciela no sabe que nos vimos», dijo Emiliano de pronto. «No le he contado nada,
ni de esa noche en el retén, ni de hoy. ¿Por qué? Porque no sé cómo explicárselo. Ella hizo esa carta para que yo no te odiara, para que pensara que te acordabas de mí. Y ahora resulta que sí te encontré, que sí te tengo enfrente. No sé cómo va a reaccionar. ¿Crees que se enoje? No sé, tal vez. O tal vez le dé gusto saber que al menos tuviste los huevos de regresar al retén esa noche. No tengo idea. ¿Se lo vas a contar? Emiliano se quedó pensando un momento. Algún día, cuando sepa qué decirle, cuando sepa qué es esto que estamos haciendo tú y yo. ¿Y Rosendo, él sabe algo? No, Rosendo tampoco sabe. Para él tú sigues siendo el cabrón que abandonó a mi mamá y que nunca apareció. Y en parte tiene razón. Eso es lo que fuiste durante 27 años. Lo sé. Emiliano abrió la puerta de su carro, pero antes de subirse se detuvo. Rosendo es mi padre, dijo mirándome a los ojos. Eso no va a cambiar. Él me crió. Él estuvo ahí cuando tú no estuviste. Él es el que va a estar sentado en la primera fila si algún día me caso otra vez o si Valentina tiene su fiesta de 15 años. Él, no tú. Lo entiendo. Pero eso no significa que no pueda hacer algo. No sé qué todavía. No sé si vamos a ser amigos o conocidos o nomás dos tipos que se ven de vez en cuando a platicar. Lo que sí sé es que ya no quiero vivir preguntándome cómo eres. Ya te vi. Ya sé quién eres. Y ahora puedo decidir qué hacer con eso. Es justo. Emiliano se subió al carro. Bajó la ventanilla. Te voy a mandar un mensaje en Navidad, dijo. Nomás para saber cómo estás. No esperes nada más por ahora. Con eso me basta. Cuídate, Nicanor. Tú también, mijo. Arrancó el carro y se fue. Yo me quedé parado en el estacionamiento viéndolo alejarse hasta que las luces traseras desaparecieron en la carretera. Caminé de regreso a mi tráiler. Me subí a la cabina, prendí el motor y antes de arrancar me quedé un momento viendo hacia el horizonte, hacia donde se había ido mi hijo. Tenía una nieta, una niña de 3 años llamada Valentina, una niña que no sabía que yo existía, una niña que tal vez algún día, si las cosas salían bien, si Emiliano decidía darme esa oportunidad, podría conocer a su abuelo biológico, o tal vez no. Tal vez nunca la conocería. Tal vez Emiliano decidía que era mejor mantenerme lejos de su hija, lejos de su vida, lejos de todo lo que había construido sin mí. Y si eso pasaba, iba a tener que aceptarlo, porque no tenía ningún derecho a exigir nada. No después de 27 años de no haber hecho nada. Pero al menos ahora sabía que existía. Al menos ahora tenía una razón más para no volver a huir. Una razón para tratar de ser diferente, aunque fuera tarde, aunque fuera poco, aunque tal vez nunca sirviera de nada. Arranqué el tráiler y tomé la carretera hacia Zacatecas. Y mientras manejaba en la oscuridad, con las luces de los otros carros pasando a mi lado, pensé en todo lo que había cambiado en esos 3 meses. Había encontrado a mi hijo, había hablado con él, le había dicho la verdad, y él me había dicho verdades que yo no esperaba escuchar, verdades sobre cartas falsas, sobre una madre que mintió para proteger a su hijo, sobre una nieta que llevaba mi sangre sin saber que yo existía. No era el final que me imaginaba. No había abrazos de reconciliación, no había lágrimas de felicidad, no había promesas de que todo iba a estar bien. Nomás había 2 hombres que se estaban conociendo después de 27 años de no saber nada el uno del otro. Pero era algo, era más de lo que tenía hace 6 meses, cuando pasé por ese retén sin saber que mi propia sangre estaba del otro lado de la linterna. Era un principio, y después de toda una vida de finales abruptos, de huidas sin despedidas, de puertas que cerré sin mirar atrás, un principio era más de lo que merecía. Lo que pasó en los meses siguientes, cómo fue que Emiliano y yo empezamos a construir algo parecido a una relación, eso es lo que falta por contar. Y aunque no fue fácil, aunque hubo días en que pensé que todo se iba a ir a la chingada, lo que logramos al final fue más de lo que cualquiera de los dos esperaba. El mensaje de Navidad llegó el 24 de diciembre a las 11 de la noche. Yo estaba en mi departamento de Fresnillo,
solo como siempre, viendo la tele sin realmente verla, cuando el teléfono vibró en la mesa de centro. «Feliz Navidad, Nicanor. Espero que estés bien. Emiliano». Leí el mensaje como 10 veces. Cada vez que lo leía, algo se me movía por dentro. No era un mensaje largo. No era un mensaje cariñoso. Era un mensaje seco, formal, casi frío. Pero era un mensaje. Era mi hijo acordándose de mí en Nochebuena. Era más de lo que había tenido en 27 años. Le contesté de inmediato. «Feliz Navidad, mijo. Gracias por escribir. Yo también espero que estés bien. Cuídate mucho». No me respondió. No esa noche. Pero no importaba, el mensaje había llegado. La puerta seguía abierta. Enero pasó lento. Febrero también. Yo seguía con mi ruta de siempre. Zacatecas a Nuevo Laredo, cargando autopartes, manejando 14 horas seguidas, durmiendo en la cabina del tráiler cuando no alcanzaba a llegar a ningún lado. La vida de trailero no cambia, aunque todo lo demás cambie. La carretera sigue ahí, los fletes siguen llegando, el diésel sigue subiendo de precio. Pero algo era diferente. Cada vez que agarraba el teléfono, revisaba si había algún mensaje de Emiliano. La mayoría de las veces no había nada, pero de vez en cuando, cada 2 o 3 semanas, llegaba algo. Un mensaje corto, una pregunta simple. «¿Cómo va el trabajo? ¿Ya pasó el frío por allá?» Vi en las noticias que hubo un accidente en la 45. «¿Estás bien?» Mensajes chiquitos, mensajes que no decían mucho, pero mensajes que me decían todo lo que necesitaba saber, que mi hijo estaba ahí, que no me había olvidado, que seguíamos conectados aunque fuera por un hilo muy delgado. Yo le contestaba siempre. A veces le contaba cosas de la carretera, de las rutas que me tocaban, de los compañeros traileros que me encontraba en las paradas. Nada muy personal, nada muy profundo. Éramos 2 desconocidos aprendiendo a conocerse, tanteando el terreno, viendo hasta dónde podíamos llegar sin que algo se rompiera. En marzo, casi 6 meses después de aquella noche en el retén, Emiliano me mandó un mensaje diferente. «El sábado es el cumpleaños de Valentina. Cumple 4 años. No te estoy invitando porque todavía no es el momento, pero quería que supieras». Leí el mensaje mientras estaba parado en una gasolinera cerca de Saltillo. El sol me pegaba en la cara y el calor del mediodía me hacía sudar, pero yo nomás podía pensar en esa niña que cumplía 4 años. Mi nieta, la hija de mi hijo, una chamaquita que no sabía que yo existía, pero que estaba cumpliendo años en algún lugar de Guadalajara. Le contesté, «Gracias por decirme. Mándale un abrazo de mi parte aunque no sepa de quién es. Y si algún día quieres que la conozca, nomás dime. Voy a estar listo». Su respuesta llegó 2 horas después. «Algún día, todavía no. Algún día». Esa palabra se me quedó metida en la cabeza durante semanas. Algún día podía ser mañana. Algún día podía ser nunca. Algún día era una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Era Emiliano diciéndome que la puerta no estaba cerrada, pero que tampoco estaba abierta de par en par. Y yo entendía. Claro que entendía. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que tiene otro abuelo aparte del que conoce? ¿Cómo le dices que ese abuelo desconocido es el hombre que abandonó a su papá cuando era niño? ¿Cómo introduces a un fantasma en la vida de alguien que apenas está empezando a vivir? No, Emiliano tenía razón. Todavía no era el momento. Y tal vez nunca lo sería. Eso era algo que yo tenía que aceptar. Los meses siguieron pasando. Abril, mayo, junio. Los mensajes seguían llegando, cada vez un poquito más largos, cada vez un poquito menos formales. Emiliano me contó que lo habían ascendido en la Guardia Nacional, que ahora era cabo y tenía más responsabilidades. Me contó que Valentina había empezado el kinder y que lloraba todas las mañanas cuando su mamá la dejaba en la escuela. Me contó que Rosendo había tenido un susto con el corazón, que lo habían llevado al hospital pero que ya estaba mejor, que los doctores le dijeron que tenía que cuidarse más. Cuando me contó lo de Rosendo, no supe qué decir. Ese hombre, el que me había reemplazado, el que había criado a mi hijo, el que había ocupado el lugar que yo abandoné, estaba enfermo. Y yo no sabía si debía preguntar más
o quedarme callado. Espero que se recupere pronto, le escribí. Sé que es importante para ti. Es mi padre, me contestó Emiliano, el único que he tenido. No dijo el único que tuve, dijo el único que he tenido. Tiempo presente, como recordándome que Rosendo seguía ahí, seguía siendo su padre, seguía ocupando ese lugar que yo nunca iba a tener. Y estaba bien, de verdad estaba bien, porque yo no merecía ese lugar. Yo no me lo había ganado. Rosendo sí. Rosendo se lo había ganado con años de estar presente, de cambiar pañales, de ayudar con las tareas, de dar consejos, de estar ahí cuando yo no estuve. Lo único que yo podía aspirar era hacer algo diferente. No un padre, no un reemplazo, algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre. En julio, Emiliano me invitó a vernos otra vez. ¿Puedes venir a Lagos de Moreno el próximo sábado? Hay algo que quiero enseñarte. Llegué a la misma gasolinera de siempre, a la misma hora de siempre. Pero esta vez, cuando Emiliano se bajó del carro, traía algo en la mano. Un sobre de papel manila, grueso, como si tuviera varias cosas adentro. ¿Qué es eso?, le pregunté. Ven, vamos al parquecito. Ahí te enseño. Caminamos hacia la parte de atrás de la gasolinera, hacia las mismas bancas de cemento donde habíamos platicado la vez anterior. Nos sentamos uno junto al otro y Emiliano abrió el sobre. Adentro había fotos, muchas fotos, fotos viejas, amarillentas, con los bordes maltratados, y fotos nuevas, impresas en papel brillante con colores vivos. Esto es lo que quería enseñarte, dijo Emiliano, sacando las fotos una por una. La primera era una foto que yo conocía. Era la foto donde salgo yo con 24 años, cargando a Emiliano bebé. La foto que Graciela había guardado todos estos años. La foto que Emiliano me había mencionado aquella noche en el retén. Esta es la única foto que tengo de ti, dijo. La única que mi mamá guardó. La tomé con cuidado, como si fuera a romperse. Me vi a mí mismo, joven, flaco, con el bigote ralo y la cara de espantado, y vi a Emiliano, un bulto chiquito envuelto en una cobija azul, con los ojos cerrados y los puños apretados. Te veías bien asustado, dijo Emiliano, y por primera vez escuché algo parecido a una sonrisa en su voz. Estaba cagado de miedo, le contesté. No tenía idea de cómo cargar a un bebé. Se nota. Emiliano sacó otra foto. Esta era más reciente. Una niña de pelo chino, con un vestido rosa y una sonrisa enorme, parada frente a un pastel con 3 velitas. Esta es Valentina, en su cumpleaños del año pasado. Me quedé viendo la foto sin poder decir nada. Era la primera vez que veía la cara de mi nieta. Era una niña hermosa. Tenía los ojos grandes, oscuros, iguales a los de Emiliano, iguales a los de Graciela, y algo en la forma de la nariz, algo en la curva de los cachetes, me recordó a las fotos viejas de mi madre. Es igualita a ti, le dije a Emiliano. Eso dicen todos. Pero mi mamá jura que tiene algo de ti también. Dice que la forma de la nariz es la misma. Saqué otra foto del sobre. Valentina en un parque columpiándose. Valentina en la playa, con un traje de baño de sirena. Valentina dormida en un sillón, abrazando un oso de peluche casi tan grande como ella. Foto tras foto de una niña que no sabía que yo existía, pero que de alguna manera ya formaba parte de mi vida. ¿Por qué me estás enseñando esto?, le pregunté. Emiliano se quedó callado un momento. Porque quiero que la conozcas, dijo finalmente. No ahorita, no todavía, pero pronto. Quiero que mi hija sepa que tiene otro abuelo. Quiero que sepa la verdad. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro de nada, pero llevo meses pensándolo y creo que es lo correcto. No quiero que Valentina crezca con mentiras como crecí yo. No quiero que un día descubra que su abuelo biológico existía y que nadie le dijo nada. ¿Y tu mamá? ¿Y Rosendo? ¿Qué van a decir? Ya hablé con mi mamá, le conté todo. Lo del retén, lo de nuestras pláticas, lo de hoy. Al principio se encabronó. Me reclamó que por qué no le había dicho antes, que por qué andaba viéndote a escondidas. Pero luego se calmó, y al final me dijo que era mi decisión, que si yo quería tenerte en mi vida,
Ella no se iba a oponer. ¿Y qué dijo de la carta? De la carta que ella inventó. Emiliano suspiró. Se puso a llorar. Me dijo que lo había hecho para protegerme, que no quería que yo creciera odiándote, que pensó que era lo mejor. Y yo le dije que la entendía, que no estaba enojado con ella, que agradecía lo que había hecho aunque hubiera sido una mentira. Tu mamá es buena mujer. Ya te lo dije, mejor de lo que tú o yo merecemos. Emiliano guardó las fotos en el sobre y me lo extendió. Ten, quédatelas. ¿Estás seguro? Sí, son copias. Las originales las tengo yo. Pero quiero que tengas algo. Algo de Valentina, para que sepas quién es, para que cuando la conozcas no sea una completa desconocida. Tomé el sobre con las dos manos. Pesaba poco, pero para mí pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado en mi tráiler. Gracias, mijo. No me agradezcas todavía. Todavía falta mucho. Todavía tengo que hablar con Valentina, explicarle quién eres, prepararla para conocerte. Y no sé cuánto tiempo va a tomar. Puede ser semanas, puede ser meses, no lo sé. No importa, esperaré lo que tenga que esperar. ¿De verdad? De verdad. Llevo 27 años sin conocer a mi hijo. Puedo esperar unos meses más para conocer a mi nieta. Emiliano asintió. Luego se quedó viendo hacia el monte, hacia el mismo paisaje que habíamos visto la vez anterior. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto?, me dijo sin voltear a verme. ¿Qué? Que una parte de mí todavía está enojada contigo. Una parte de mí todavía te odia por haberte ido, por haberme dejado, por no haber tenido los huevos de quedarte y enfrentar las cosas. Lo sé. Pero otra parte de mí está, no sé cómo decirlo, aliviada, contenta. No es la palabra correcta. Es más como si un peso que cargaba desde niño se hubiera hecho más chico. No desapareció, sigue ahí, pero ya no pesa tanto. ¿Por qué? Emiliano volteó a verme. Porque ya no tengo que imaginar quién eres. Ya no tengo que preguntarme dónde andas, qué haces, si te acuerdas de mí. Ya lo sé, te vi, hablé contigo, sé quién eres, y eso, aunque suene raro, me da paz. Ya no estoy peleando contra un fantasma. Estoy peleando contra una persona real, y eso es más fácil. No supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta. Emiliano, no digas nada. No hace falta. Nomás quería que supieras cómo me siento, para que entiendas que esto no es fácil para mí. Que cada vez que te veo, cada vez que te escribo, estoy haciendo un esfuerzo. Un esfuerzo por no odiarte. Un esfuerzo por darte una oportunidad que tal vez no mereces. Lo sé, y te lo agradezco. No me agradezcas, hazlo valer, eso es todo lo que te pido, que lo hagas valer. Nos quedamos sentados en silencio un rato más. El sol empezaba a bajar y el aire se ponía más fresco. A lo lejos se escuchaban los carros pasando por la carretera, el ruido constante de la vida que seguía su curso, aunque nosotros estuviéramos ahí, tratando de armar algo con los pedazos de una relación que nunca existió. Tengo que irme, dijo Emiliano después de un rato. Mañana tengo turno temprano. Yo también tengo que agarrar carretera. Nos paramos de la banca. Caminamos hacia el estacionamiento, y cuando llegamos a su carro, pasó algo que no esperaba. Emiliano se acercó y me dio un abrazo. No fue un abrazo largo, no fue un abrazo de esos que ves en las películas con lágrimas y música de fondo. Fue un abrazo rápido, torpe, de dos hombres que no saben muy bien cómo abrazarse. Pero fue un abrazo. El primer abrazo que mi hijo me daba desde que era un niño de 5 años. Cuídate, Nicanor, me dijo cuando se separó. Tú también, mijo, tú también. Se subió al carro y se fue. Yo me quedé parado en el estacionamiento, con el sobre de fotos en la mano, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la distancia. Esa noche, cuando llegué a mi departamento en Fresnillo, saqué las fotos del sobre y las puse en la mesa de la cocina. Las vi una por una, despacio, grabándome cada detalle en la memoria. La cara de Valentina, su sonrisa, sus ojos oscuros, la forma de su nariz que supuestamente era igual a la mía. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza tonta de que todo iba a arreglarse mágicamente,
No la esperanza de que Emiliano me iba a perdonar de un día para otro y que íbamos a ser la familia feliz que nunca fuimos. Esa esperanza no. Esa esperanza era mentira y yo lo sabía. La esperanza que sentí era otra. Era la esperanza de que tal vez, con tiempo, con paciencia, con esfuerzo, podíamos construir algo. No lo que debió haber sido, eso ya estaba perdido para siempre, pero algo nuevo, algo diferente, algo que ninguno de los dos sabía cómo llamar todavía. Han pasado 6 meses desde esa tarde en la gasolinera, 6 meses desde que Emiliano me dio ese abrazo, 6 meses desde que vi las fotos de Valentina por primera vez. Todavía no la conozco, todavía no me la han presentado. Emiliano dice que está esperando el momento correcto, que quiere preparar a la niña, que no quiere asustarla con un abuelo desconocido que aparece de la nada. Y yo lo entiendo. Yo espero. ¿Qué más puedo hacer? Pero las cosas han cambiado. Los mensajes de Emiliano ya no son secos ni formales. Ahora me manda fotos de vez en cuando, fotos de Valentina en la escuela, fotos de Valentina jugando en el parque, fotos de Valentina dormida en el asiento trasero del carro después de un día largo. Y cada foto que me manda es como un regalito, un pedacito de la vida de mi nieta que él decide compartir conmigo. La semana pasada me mandó un video de Valentina cantando una canción de una película de princesas parada en la sala de su casa, usando un vestido de disfraces y una corona de plástico. La niña canta horrible, desafinado, pero con tanta energía que no puedes dejar de verla. Y al final del video, cuando termina la canción, Valentina hace una reverencia y dice: «Gracias, gracias, soy la mejor». Me reí solo en la cabina de mi tráiler cuando vi ese video. Me reí como no me había reído en años. Y luego, cuando terminé de reírme, me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas de risa mezcladas con lágrimas de otra cosa, de algo que no sé cómo llamar. Emiliano y yo no somos padre e hijo, no en el sentido normal de la palabra. Él tiene un padre, se llama Rosendo, y ese lugar ya está ocupado. Pero somos algo que estamos inventando sobre la marcha, algo que no existía hace un año y que ahora existe. 2 hombres que comparten la misma sangre, que se escriben cada semana, que se ven cada mes o 2 meses en una gasolinera de Lagos de Moreno, que platican de la vida como si fueran conocidos que se están haciendo amigos. ¿Es suficiente? No lo sé. A veces pienso que no. A veces pienso que debería haber más, que merezco más, que después de todo lo que pasé, tengo derecho a algo mejor. Pero luego me acuerdo de quién soy. Me acuerdo de lo que hice. Me acuerdo de que fui yo el que se fue, yo el que abandonó, yo el que no tuvo los huevos de quedarse. Y entonces entiendo que lo que tengo ahorita, este poquito que Emiliano me da, es más de lo que merezco. Mucho más. No recuperé a mi hijo. Eso sería mentira. No puedes recuperar algo que nunca tuviste. Lo que recuperé fue otra cosa. Fue la posibilidad de que algún día mi hijo me conozca de verdad, de que algún día mi nieta sepa quién soy, de que algún día, cuando yo ya no esté, haya alguien que se acuerde de mí como algo más que el cabrón que se fue una noche de marzo sin despedirse. No sé si vamos a tener una relación de verdad. No sé si algún día voy a poder cargar a Valentina en mis brazos como cargué a Emiliano cuando era bebé. No sé si Emiliano va a perdonarme antes de que yo me muera. No sé nada de eso, pero sé algo que no sabía hace un año. Mi hijo está vivo, está bien. Se volvió un hombre de bien a pesar de mí, no gracias a mí. Tiene una hija hermosa que heredó sus ojos y mi nariz. Tiene un padre que lo crió bien, que le enseñó todo lo que yo no le enseñé, que estuvo ahí cuando yo no estuve. Y sabe que existo. Sabe que pienso en él. Sabe que no lo olvidé ni un solo día en 27 años, aunque no haya tenido los huevos de buscarlo. Eso, aunque duela, me da paz. La carretera te enseña muchas cosas. Te enseña a aguantar el cansancio, el frío, la soledad de las noches largas, sin nadie con quien platicar. Te enseña a lidiar con los retenes, con los baches, con los cabrones que manejan como si la carretera fuera de ellos. Te enseña a sobrevivir con poco, a dormir donde sea, a comer lo que haya.
pero no te enseña a ser padre. Eso lo tienes que aprender en otro lado. Y yo nunca lo aprendí, no porque no pudiera, porque no quise, porque preferí subirme a un tráiler y salir corriendo en lugar de quedarme y enfrentar mis responsabilidades. Si algún tráilero está escuchando esto y tiene un hijo al que dejó, no le voy a decir que vaya a buscarlo. Esa es decisión de cada quien. Cada quien sabe lo que carga, lo que hizo, lo que dejó atrás. No soy nadie para andar dando consejos. Lo que sí le digo es esto: la deuda no desaparece por ignorarla. Sigue ahí, crece con los años, se hace más pesada con cada kilómetro que recorres tratando de alejarte de ella. Y algún día, cuando menos te lo esperas, la vida te pone un retén en medio de la carretera y te cobra todo junto, con intereses, sin avisar. A mí me pasó hace un año en la carretera 80 entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Un federal de la Guardia Nacional me pidió la licencia, le vi los ojos, y todo lo que llevaba 27 años evitando me cayó encima de golpe. Pero hice algo que nunca había hecho. Metí reversa, regresé, enfrenté lo que tenía que enfrentar, y aquí estoy, un año después, con un hijo que me escribe cada semana, con una nieta que pronto voy a conocer, con algo parecido a una segunda oportunidad que no sé si merezco, pero que voy a tratar de aprovechar, porque ya estoy cansado de huir. Ya estoy cansado de ser el mismo cobarde de siempre. Ya estoy cansado de cerrar puertas sin mirar lo que hay del otro lado. La carretera sigue ahí, los fletes siguen llegando, el tráiler sigue esperándome cada mañana para llevarnos a donde sea que tengamos que ir. Pero ahora cuando manejo, ya no voy huyendo de nada. Ahora voy hacia algo, hacia una gasolinera en Lagos de Moreno, donde mi hijo me espera de vez en cuando. Hacia una niña de 4 años que un día va a saber que tiene otro abuelo. Hacia lo que sea que la vida tenga guardado para mí en los años que me queden. No sé cuántos años serán. No sé qué va a pasar. Nomás sé que ya no quiero pasarlos corriendo. Ya no. Yo soy Nicanor Braulio Estrada Vázquez, el Nica para los que me conocen. Tengo 54 años, llevo 31 arriba de un tráiler, y hace un año mi propio hijo me detuvo en un retén sin saber que yo era su padre. Esta es la historia de cómo la vida me cobró 27 años de cobardía en una sola noche, y de cómo, por primera vez en mi vida, decidí no salir corriendo. Si quieren escuchar más historias como la mía, de traileros que han vivido cosas que parecen mentira, pero que son pura verdad, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Aquí contamos lo que nadie más cuenta, las historias de la carretera que te parten el alma, pero que también te enseñan lo que significa estar vivo. Y ahí en la pantalla están apareciendo esos cuadritos. Cada cuadrito es otra historia, otro trailero, otra vida marcada por el asfalto y las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos está viendo. Denle clic, escúchenlas, porque cada una tiene algo que enseñar. Cada una es un pedazo de vida de alguien que, como yo, se ha pasado años rodando por estas carreteras con historias que nunca había contado.